Buenas tardes o buenas noches, creo ya con todos. Es un gusto estar aquí también con ustedes para poder compartir, ¿no?, las experiencias, el cuidado de una paciente estética crítica. Y gracias, Paola, ¿no?, esta presidenta de SOPEC, Paola Toledo también, que es parte del equipo de SOPEC, por esta invitación, permitirme participar y compartir con todos los colegas que hoy nos escuchan, ¿no? Sabemos que el cuidado de una paciente estética crítica es un tema muy importante, porque veamos ustedes que hablamos de la madre, ¿no?, y su feto que alberga en el vientre materno, el cual tenemos que darle un cuidado especial, ¿no?, para evitar la muerte, que es lo más temido en una madre, ¿no?, que eso trae pues al final mucha tristeza y pena para la familia, y sobre todo que nuestras madres, ¿no?, cuando llegan a esta fase crítica, más que todo insertarla al seno familiar en lo menor daño posible, ¿no?, porque son parte de la sociedad, ¿no?, de este futuro que es el Perú, por sus hijos que deben venir totalmente sanos a este mundo. Bien, entonces el tema pues que me han encomendado era sobre el monitoreo de la paciente estética crítica, ¿no? Más que todo para hacer un análisis es saber que las pacientes obstétricas o las mujeres, sabemos que no se preparan para tener un hijo, no planifican, mejor dicho. De repente que si la planificación en pareja haría de que hoy que estamos 2022, el bebé nació el 2024, de repente sería una mejor estrategia y menores daños posibles, porque antes se están previniendo, ¿no?, cómo está tu cuerpo, ¿no?, para tener un producto adecuado. Entonces, ¿quién nos dice que las pacientes obstétricas se complican, ¿no?, con los trastornos hipertensivos del embarazo, lo que es la preeclampsia, la eclampsia y el gel, como también la sepsis, ya sea una sepsis foco urinario, foco respiratorio, foco ginecológico, ¿no?, o también una hemorragia posparto o una hemorragia en preparto, ¿no?, o que nos lleva también a una disfunción multiorgánica, que la paciente puede fallecer, ¿no? O también otra complicación sería la enfermedad cardíaca, una tromboembolia pulmonar. Además que se caracterizan por profundas alteraciones hemodinámicas que se dan, que es tema de hoy día, ¿no? Por lo tanto, representan las principales causas de mortalidad materna y una mortalidad materna extrema. Además que existen la necesidad de una correcta evaluación por parte de enfermería, de un monitoreo constante, ¿no? Pero para eso deberían de conocer la fisiología materna de la mujer, qué cambios hay. No siempre digo, si le darían la oportunidad a la enfermera de hacer el control prenatal, pienso que esto cambiaría mucho, ¿no? Porque todo parte desde el control prenatal. ¿Cómo yo observo una paciente? ¿Cómo le hago ese monitoreo? No solamente hablamos de un monitoreo invasivo, sino uno no invasivo, desde que yo observo una paciente, ¿no? Yo siempre digo ver, sentir, escuchar y palpar para ver cómo está esa paciente. Entonces, la fisiología materna produce cambios, ¿no?, anatómicos, fisiológicos y bioquímicos. ¿Para qué? Para dar un crecimiento y desarrollo adecuado, ¿no?, de este feto, ¿no?, que se prepare este cuerpo a través de los sistemas que tiene la embarazada, ¿no?, para una labor del parto, ¿no?, para evitar complicaciones o problemas cardiovasculares. Entonces, el propósito de aquí, de estos cambios fisiológicos en la maternidad, es brindar un propósito de aumentar la entrega de oxígeno de las condiciones más adecuadas, una perfusión adecuada uteroplacentario, ¿a quién? Al feto, ¿no?, para evitar las restricciones de crecimiento intrauterino inadecuado, ¿no? Necesitamos tener pues fetos o bebés óptimos, ¿no?, en un buen desarrollo adecuado como debe ser. Entonces, la fisiología materna decimos, ¿no?, que hay cambios o alteración del sistema cardiovascular. Por ejemplo, hay un incremento del volumen plasmático un 50%, hay incremento del gasto cardíaco de 45-50%, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico está también incrementado un 10%, por lo tanto, la presión arterial, por lo tanto, la presión arterial también se incrementa un 10%. La hemodulación y la anemia fisiológica disminuyen, ¿no?, y la resistencia vascular periférica
¿no? La presión de pulso. Por lo tanto, se producen cambios hemodinámicos que reflejan el incremento y disminución del volumen sistólico en un 40, ¿no? de volumen, ¿no es cierto? Aquí los 4 componentes que determinan el volumen sistólico los vamos a ver en la precarga, la poscarga y la contractilidad, ¿no? Que se va a dar en estos cambios. También hay cambios en la capacidad vital respiratoria, usted sabe, por el crecimiento uterino, ¿no? Va a ser pues presión, haya cambios en el volumen tidal, en el volumen minuto, por lo tanto va a haber una disminución de la capacidad residual funcional, ¿no? Y por tanto una presión del CO2, ¿no? También va a haber una disminución del tono del esfínter esofágico inferior y aumento del tiempo del vaciamiento gástrico, ¿no? Que puede producir una broncoaspiración, entonces hay que estar alertas en esa parte, ¿no? También hablamos de que hay alteraciones, sobre todo que va a haber una presión coloidosmótica, por lo tanto va a haber una fuga de capilares, ¿no? Y que va a haber un aumento de la presión capilar, por lo cual contiene a elevar la filtración plasmáticas, y tanto hace que haya mayor riesgo de edema, por lo tanto también hay edema pulmonar, y hay pérdida ¿cómo se llama?, de proteínas, ¿no? Que va a complicar en este caso pues más a la paciente, por lo tanto la luz arterial o la vena van a estar disminuidas. Estos cambios fisiológicos ya estamos diciendo que más que todo va a ser por la demanda de oxígeno que necesita la madre para darle como sistema de amortiguación a su feto, en este caso al que se está desarrollando en la parte que es la parte embrionaria. Más que todo ocurren en todos los sistemas maternos, pero varían de diferente porque cada persona es diferente, es única. Entonces, la importancia es que nosotros como enfermeras conozcamos estos cambios fisiológicos normales que están en el embarazo. ¿Por qué? Porque permite que como enfermera podemos observar, anticiparnos a las posibles complicaciones para hacer un buen monitoreo hemodinámico, ¿no? De las tendencias que podemos encontrar en este cuidado de esta paciente obstétrica que está en situación crítica. ¿Por qué? Porque la UCI no solamente van pacientes cesáreas, van pacientes gestantes que incluso ingresan ya con un shock séptico, que tenemos que monitorizar a la paciente, ¿no? Una paciente que de repente llegó a la UCI con una hemorragia posparto, ¿no? Cuando activa una clave roja, o una paciente que ha hecho una hipertensión severa o ha convulsionado, está en una eclampsia, o ya está también con un problema de una posible síndrome de Hell, que al final la más complicación más severa que hay, ¿no? Pero también hablemos así, muy importante, los signos vitales. Nosotros sabemos que manejamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero para casos más importantes de monitoreo hemodinámico en una gestante es la presión arterial y la presión arterial médica, ¿no? Que son más primordiales, pero que también se han agregado, ¿no? a estos signos vitales, como signos vitales también la diuresis para la perfusión renal, los reflejos sociotendinosos y sobre todo el estado de conciencia. Una paciente alerta, pues entonces estamos por un buen camino. Por lo tanto, siempre digo yo, hay que centrarnos en la vía aérea, la perfusión y la circulación en una paciente. Entonces, aquí es importante también conocer cómo es la fisiología de la presión arterial durante el embarazo. Sabemos que este monitoreo es muy importante, sobre todo en el control prenatal que se hace, observar mucho entre el primer y el segundo trimestre. Hay ciertas variaciones hasta el tercer trimestre. Ustedes pueden observar que la embarazada presenta una disminución de la presión arterial, ¿no? Que va a variar entre el primero, segundo, tercer trimestre. Se ve discretamente hipotensa, ¿no? No pensamos que de repente estamos en una sepsis, ¿no? Esa es la variación que se da en una gestante. Pero también tengamos en cuenta que en el embarazo se evalúa la presión arterial media como parte de una embarazada. Sabemos que en estas semanas de gestación, de la 13 y 16, tiene una presión arterial media de 76, que varía más o menos hasta la semana 32-78. De ahí es posible que empiezas a hacer un cambio. Para eso el control prenatal tenemos que estar viendo estos cambios que se dan, ¿no? Que mayormente se maneja una hoja clave especial que se maneja en los centros de salud o que lo maneja el otro profesional, ¿no? También el médico o la licenciada en obstetricia. Pero que es bueno que nosotros conozcamos, ¿saben? Porque estas pacientes son las que llegan a nuestra unidad o están en consultorios externos o están en la emergencia, ¿no? O los que están en centro de salud, donde no está el médico, está la enfermera cirugista, debe conocer esta fisiología de la presión arterial para que yo pueda identificar oportunamente, ¿no? Y esta paciente la pueda trasladar a un hospital de mayor complejo, de mayor resolución. Entonces, ese es un monitoreo no invasivo que yo tengo que hacer, ¿no? Conocer bien cómo es la fisiología de la presión arterial para que esa paciente no llegue con complicaciones muy severas a un nivel 3, ¿no?
Entonces, ya hablando de monitoreo hemodinámico, sabemos que es un conjunto de procedimientos de técnicas mediantemente para evaluar problemas fisiológicos que puede identificar las potencialidades que se pueda presentar en esta paciente haciendo un análisis oportuno, ¿no? De las tendencias o parámetros que yo voy a medir, ¿no? Y sobre todo, que es parte fundamental en la valoración de la práctica clínica, ¿no? Hablamos de técnicas que varían de la invasiva a la no invasiva, que va a depender mucho de que como hospital yo tenga, ¿no? Ciertos técnicas invasivas o no los tenga, ¿no? Para que yo pueda usar el equipamiento que pueda tener, ¿no? Debemos hacer un monitoreo con las herramientas que yo pueda tener en la institución, ¿no? Como hablamos de la herramienta no invasiva, ¿no? Como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, midiendo lo que es un gasto cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, se diferencian aquí desde los equipos básicos y los métodos parámetros que hay a veces son insumos costosos. Entonces, como herramienta útil, es obtener información sobre la fisiopatología que tenga la paciente. ¿Es un trastorno hipertensivo del embarazo, o es un shock séptico, o es una hemorragia obstétrica, ¿no? Lo más importante aquí es que nosotros logremos que esta paciente tenga una perfusión tisular adecuada a los órganos y sistemas, ¿no? Aquí tenemos una paciente, ya está en UCI, con una disfunción multiorgánica ya muy comprometida. Un segundo. El objetivo aquí de enfermería es usar la tecnología disponible a la cabecera de cama con lo que yo cuente, ¿no? Para manejar esta paciente obstétrica crítica, para que yo pueda implementar un monitoreo adecuado, detectando oportunamente las tendencias del deterioro de la función que yo estoy monitoreando, ¿no? Ya sea en el sistema cardiovascular materno, en la adaptación fisiológica normal, donde incluye el incremento de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, y la disminución de la presión arterial media, ¿no? Que son sistemas como son la resistencia vascular sistémica, ¿no? Entonces, es aquí donde como enfermería debemos estar observando esta dinámica, estos cambios, estos parámetros que se dan para poder tomar oportunamente y comunicar en este caso, pues, al médico, ¿no? Para de repente necesitamos ya hacer un cambio en el tratamiento. Entonces, estos parámetros hemodinámicos, ¿no? De la evaluación de esta paciente obstétrica crítica, esta monitorización hemodinámica, ya decimos que es imprescindible para que yo pueda manejar o conocer a esta paciente obstétrica crítica, para permitir y percibir, evaluar las variaciones hemodinámicas, ¿no? Como una alerta posible de los riesgos que pueda tener esta paciente, sobre todo las variables fisiológicas que más evaluamos aquí, y estamos hablando precarga, poscarga, contractibilidad, y por lo tanto sobre el gasto cardíaco, ¿no? Entonces es importante aquí el conocimiento de estos parámetros, de los sistemas de monitorización, del equipo que yo tenga, porque tenemos también una tecnología avanzada, conocer los equipos, ¿no? Y sobre todo, que podamos reunir estas variables, ¿no? Y analizarlas para poder cambiar, como dice el tratamiento, con la parte médica. Entonces, el sistema cardiovascular se ajusta a las demandas fisiopatológicas, en este caso del feto, ¿no? Manteniendo la integridad cardiovascular materna, que es necesario, ¿no? Para la fisiología de la mujer embarazada, para que se mantenga la homeostasis, tanto la madre para el feto. En el monitoreo hemodinámico, tenemos que hablar sobre un monitoreo macrocirculatorio. Aquí entra la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, gasto cardíaco, presión venosa central, el transporte de oxígeno, saturación venosa central, el lactato que hay también que estar monitoreando, ¿no? El equilibrio ácido-base en la paciente, porque cuando una paciente obstétrica crítica, si ya estamos frente a un trastorno hipertensivo del embarazo, va a haber una respuesta antiinflamatoria a nivel intravascular, ¿no? Por eso la paciente llega en este estado. Y en la parte marcocirculatoria hay que hacer el monitoreo del CO2 por la capnografía, la electrocoscopía, ¿no? Que también hay otros sistemas que la podemos hacer. Entonces, decimos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y el gasto cardíaco, voy a ver esta variable, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y el volumen sistólico va a estar dado por la precarga, la contractilidad y la poscarga. En cuanto a la activación simpática, ¿qué decimos? Que va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto, la contractilidad miocárdica y la vasoconstricción conduce a un aumento de la presión arterial media y a la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, se va a producir una disfunción en el endotelio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay liberación de mediadores proinflamatorios en este tejido adiposo. Por lo tanto, la placenta
que es necesario, ¿no? Para perfundir a lo que en este caso es al feto, ¿no? Se producen alteraciones hemodinámicas patológicas en el embarazo, que hace hincapié, dice aquí, muy importante para el sistema cardiovascular materno durante la gestación, para que se pueda adaptar la parte hemodinámica como requisito para un embarazo sin complicaciones. Pero ¿qué sucede cuando hay una liberación antiinflamatoria? Es decir, como que hubiera una obstrucción, como las arterias o el flujo sanguíneo empieza a disminuir por esta liberación proinflamatorios. Entonces viene una alteración hemodinámica, es como empieza la resistencia vascular periférica. Entonces ahí nace el problema. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas evaluaciones, ya sea con técnicas no invasivas, que me permite evaluar detalladamente las adaptaciones cardiovasculares maternas, como dice al pie de cama, ¿no? Siendo como clínicamente observando las perspectivas como el cribado postconcepcional de manera muy temprano en el primer trimestre o para los trastornos hipertensivos gestacionales que podamos nosotros tener, ¿no? Entonces, esta monitorización hemodinámica, más que todo tenemos que tener dos situaciones claves. Uno sería el problema que yo tengo que reconocerlo para poder identificar el proceso fisiopatológico o fisiológico para el manejo apropiado. Dos, es que hay que estar en la parte preventiva, hay que supervisar las acciones anticipadas, ¿no? A un paciente que yo tengo, que ya sabemos que está con una complicación, evitar que llegue una complicación más severa, como a través del monitoreo que podamos hacer, ¿no? Y para poder corregir una terapia correctiva. Entonces, el monitoreo hemodinámico permite a la enfermera percibir variaciones hemodinámicas que nos alerta de los posibles riesgos para la salud de la paciente y así poder guiar una terapéutica adecuada. Entonces, ¿en quién está indicado la monitorización de hemodinámica en las pacientes críticas? Bueno, ya sabemos, para pacientes embarazadas con problemas cardiovasculares, aquellas enfermedades valvular severa, estenosis aórtica o estenosis mitral, cardiomiopatías con fracción de eyección menor de 15-20%, cuando hay un colapso cardiovascular súbito, cuando hay problemas pulmonares, ¿no? Con síndrome de dificultad respiratoria, un SIDRA, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad pulmonar severa con hipertensión secundaria, un edema pulmonar o relacionado a la preeclampsia severa, ¿no? Por una congestión pulmonar, a veces por un TALI, por las mismas transfusiones sanguíneas que hacemos, y también por los problemas de indicaciones renales, ya sea por una oliguria persistente, a pesar de una restricción hídrica se hace, entonces por preeclampsia también debemos tener problemas, ¿no? Otras manifestaciones similares es un shock séptico, ¿no? Por una infección que tenga la paciente, ¿no? Que a pesar también de la reanimación con líquidos supresores, la paciente sigue unas complicaciones, ¿no? El objetivo sí tiene que ser del monitoreo hemodinámico, tiene que ser personalizado en la paciente, hay que proporcionar la gravedad de la paciente, que saberlo identificará antes, hay que ser lo más antes de instrumentar, en este caso, las actividades que teníamos que hacer como cuidado de enfermería, brindar los datos sencillos para poder entender y comprender en tiempo real in situ, ¿no? Cuando llega un paciente, viene el resultado del laboratorio, saberlos interpretar y comunicar pues al médico intensivista para tratar el caso, ¿no? Además que hay que hacer un síntesis de los datos recogidos de forma clara, precisa, las curvas de la tendencia si estamos a través de monitores, ¿no? Que me permita identificar los patrones anormales que pueda identificar de repente en una curva o una línea arterial que pueda estar viendo, ¿no? Las curvas del sístole y diástole en el tipo de la paciente, ¿no? Sobre todo que mi paciente responda a los análisis de riesgo, beneficio y costo que pueda darlo, ¿no? Lo más importante aquí en el monitoreo que nosotros como enfermeras hablamos de la parte invasiva o no invasiva, que sí lo podemos hacer, por ejemplo, cómo yo hago una perfusión adecuada a mi paciente, cuando hago una valoración cardíaca adecuada, cuando ausculto correctamente el corazón, ¿no? ¿Cómo está ese ritmo, si está arrítmico o en arritmia? ¿Cómo está el llenado capilar a través pues, de la perfusión, a través del llenado capilar que podemos presionar? ¿No? Cómo están los pulsos periféricos, ¿no? Cómo está ese pulso, cómo está ese llenado capilar, la temperatura del paciente, ¿está fría la paciente, está helada, está caliente? ¿Cómo está el color de la piel? De repente está marmórea. Entonces, todo eso me va a permitir asegurar una perfusión adecuada. Tengo que observar rápidamente. Voy a detectar la ¿Pero en qué zona de Lambayeque estás?
sobre todo, no esperar que mi paciente no orine. Yo tengo que ver si ese paciente si está con un catéter vesical, pues tengo que ver que ese catéter vesical esté permeable, ¿no? O que mi paciente esté hidratado. Tengo que, pues, evaluar al paciente cómo está su mucosa, ¿no? No esperar que el paciente no orine para recién decir que no sea complicado. Medir el gasto urinario horario. Anda. Hay que, alguien está hablando. Tendrías que venir dejándola tú a la hora que vienes. Hay que medir el gasto cardíaco, ¿no? Tú vienes todos los días al trabajo. De repente tengo un paciente que está haciendo una diuresis. ¿Y te quedas en la planta? Hay que informar oportunamente. Aquí también hay que valorar los electrolitos y la creatinina, ¿no? En la reposición del volumen que requiere este paciente. Hay que tener un diagnóstico continuo, que es indispensable el manejo multidisciplinario, donde el médico tiene la decisión clínica de comunicar los hallazgos, como también la enfermera. Hay que evaluar las tendencias aquí para proporcionar los datos de evolución del paciente. Y, más que todo, tener las guías terapéuticas, que son los tratamientos específicos con orientación del protocolo. Te voy a apagar esto, están hablando mucho. Sí, ahora están haciendo así. ¿Qué? Silvia, por favor, apaga los micrófonos. Pero igual que en las mujeres debe haber también una edad, pues, porque las mujeres por ejemplo, esa edad no necesitaban vasectomía. Era una vasectomía que tienen una inyección. Se cortan el conducto por donde pasan las pasadas. Muy bien. También es importante aquí conocer los valores normales de estas variables hemodinámicas durante el embarazo, ¿no? Para poder aquí relacionar, ¿no? Estas variables como el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular sistémica, la presión arterial media, la presión de oclusión de arteria, la presión venosa central, en la no embarazada y la embarazada. Entonces, aquí hay variaciones, por lo tanto, estos sistemas nos permiten conocer para poder saber cómo manejar, sobre todo el volumen en ese tipo de pacientes, ¿no? Hablamos de la monitorización no invasiva como la invasiva. En la no invasiva todos conocen estas variables, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. En la no invasiva no procesada tenemos electrocardiogramas, ¿no? La pulsiometría transcutánea, el CO2 expirado, ¿no? La ecocardiografía transtorácica, la plestemografía respiratoria no invasiva. En la invasiva ya todos conocemos, tenemos más que todo cuando hay un deterioro rápido en la función cardiovascular, pues necesitamos los catéteres intravasculares, ¿no? Para poder tener una presión arterial posfidedigna, ¿no? Que me diga que es la real, ¿no? Las sondas ecocardiográficas, las transesofágicas, y análisis de componentes sanguíneos, que también nos permite evaluar ese tipo de paciente. Y también tenemos la monitorización mínimamente invasiva, ¿no? Con el análisis del contorno de la onda de pulso arterial, nos permite ver la estimación del volumen latido a través de las variaciones como es también en la morfología pico. Por ejemplo, aquí podemos tener a una paciente que tiene la sonda, mayormente le decimos la doble esofágeo, la sonda cardio-Q, ¿no? Que más usamos en mi hospital, pero que también tenemos la moderación pico, pero sabemos que también que estos sistemas, estos insumos son pues caros, ¿no? Que necesitamos de un catéter venoso central, ¿no? De 2 catéteres para poder llevar a la medición a través del monitor. Y podemos evaluar las ondas, ¿no? Si vemos aquí esta onda, ¿no? Que es en este parámetro, como podemos ver, alta, ambos por la misma estamos hablando de una onda normal, pero si yo en el monitor veo, ¿no? Esta onda que está un poco casi circular, pero baja, estamos hablando de una hipodinamia, ¿no? Prácticamente estamos hablando de un fallo cardíaco. Pues eso que tenemos que estar valorando esas tendencias, cómo está el ritmo a través de estos equipos que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, vemos acá también esta onda, ¿no? Que está hiperdinámica, muy alta, demasiado alta, seguida de la siguiente. Estamos hablando de una circulación hiperdinámica, ¿no? Es posible que este paciente está frente a una sepsis que tenemos que investigar, ¿no? A través pues, de los exámenes de laboratorio, ¿no? Para poder seguir con tratamientos diferentes.
¿no? O sea, con el lactato, ¿no? Si tenemos acá también ondas muy delgadas, agudas, pero separadas, estamos hablando de una hipovolemia o es posible una obstrucción, ¿no? ¿Pueden apagar su audio, por favor? Otras consideraciones que tenemos que tener en este monitoreo de esta paciente obstétrica, es muy importante saber, estamos hablando de una paciente que de un trastorno hipertensivo lleva una complicación, ya sea una preeclampsia, una eclampsia, un GEL, ¿no? O una sepsis o un shock séptico, dependiendo de la patología de la paciente. Hay que monitorear también el lactato, ¿no? Sabemos que si tenemos un lactato mayor de milimoles, estamos hablando de una hiperperfusión tisular, ¿no? La paciente, ese es en sí el problema que hay a nivel interno de la paciente, el que ella nos lleva a hacer una pandemia disfuncional multiorgánica, ¿no? Esto aquí, por ejemplo, para ver este pequeño cuadro, ¿no? Si estamos a un shock o un síndrome disfuncional multiorgánica, ¿no? Hablamos aquí de los mecanismos de hipoperfusión a nivel inicial, ¿no? Si tengo un paciente está en una hipoperfusión por hipovolemia, pero si ya necesita una conexión ventilador mecánico, de repente estamos en una hiperperfusión por vasoplegia o una disfunción miocárdica. Si entramos ya a la interreanimación en este tipo de pacientes, ¿no? Pero vamos a encontrar también una hipoperfusión por una falla microcirculatoria. Ya estamos entrando a un síndrome disfuncional multiorgánica. Si hablamos de una porreanimación, seguimos con una hipoperfusión o más una disfunción mitocondrial. Pero ¿qué voy a encontrar en un paciente aquí cuando estamos en un shock inicial? Voy a tener una piel fría, una emoción de saturación venosa, de oxígeno, incremento del lactato, por lo tanto, incremento del delta del CO2, ¿no? Como también para una disfunción multiorgánica, voy a tener de repente una piel tibia porque puedo tener fiebre, ¿no? Un aumento de la saturación venosa va a estar aumenta o normal. También el lactato va a estar normal o incrementado. Por lo tanto, tenemos que hacer bien aquí observadoras cuando tengamos ese tipo de pacientes, ¿no? Para poder actuar, como se dice, rápidamente, oportunamente, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a hacer también? A través de un análisis de gases arteriales, ¿no? Para ver cómo está el medio interno y que también ahí nos trae por lo que es el lactato. Y también lo más importante aquí es conocer las partes de la onda de presión, que ya muchos de ustedes la deben conocer, identificar las 6 partes, hablamos de una onda, del ascenso sistólico, ¿no? De la presión arterial sistólica, el incremento, mire, es lo normal que debe tener la onda, una muestra dicrótica aquí, ¿no? Para ver el descenso sistólico y el punto dicrótico, luego para un descenso diastólico y así sucesivamente, para que yo me pueda saber que esta es la onda normal, ¿no? De que tiene un flujo adecuado, ¿no? No como la anterior que hemos visto cuando está achatada, diciendo que estamos en una hipoperfusión o una falla cardíaca, ¿no? ¿Cómo voy a monitorear a una paciente? Pues a través de la presión arterial de una línea, ¿no? Para ver la frecuencia de pulso, ¿no? Para ver la variable hemodinámica, que se va a registrar a través de un catéter, ¿no? Arterial, que se va a monitorear a través de un monitor. Hablamos de catéteres intravasculares digitales o también de los tensiómetros, ¿no? Tenemos que conocer aquí, tenemos una onda muy simpática, ¿no? Un registro continuo, ¿no? De que nuestra paciente pues está bien. Pero miren, también acá vamos a encontrar una onda totalmente diferente y distinta, ¿no? Que hablamos de una resonancia y que pueda tener un problema ya que nuestra paciente. Entonces hay que identificar aquí la causa, el por qué. O tenemos esta onda también de una amortiguada, ya no está detectando un problema. Entonces nos permite visualizar a través de esta línea arterial, ¿no? Todos los valores de la presión arterial de un paciente y a través también de ella podemos tener las gasometrías para ver cómo está nuestra paciente. Entonces aquí hablamos de la presión venosa central, ¿no? También tenemos aquí esta onda, ¿no? Que es la presión de los grandes vasos centrales,
¿no? Si ya bien es cierto, antes, bueno, decían que la presión arterial, la PVC, como que no nos da un valor, pero sí nos da, sí nos permite medir, ¿no? Si la paciente también es respondedora a volúmenes o no. Aquí es importante el traductor de la presión en cuanto a un monitor que muestra la forma de la onda continuamente, ¿no? El cierre, ¿no? De la válvula tricúspida, muestra qué hace acá, para dar lo que es ya el sístole, ¿no? Más que todo vamos a evaluar aquí el retorno venoso. ¿Cómo está el retorno venoso? ¿No? Si vemos aquí la amplitud de la onda, miren el parecido de la voz que tiene acá. Si vemos una onda como la anterior que hemos visto, ¿no? El anterior, acá lo que es resonancia, estamos hablando de una vasodilatación. Hablamos de vasodilatación severa, leve, pero acá si esta onda se amplía y tiene esta ligera muesca, pero más amplia, las dos están separadas, estamos hablando de una vasoconstricción, ¿no? Entonces hay que mirar aquí la amplitud de la onda. Aquí tenemos, por ejemplo, las características, hablamos de una onda normal, la que hemos visto anteriormente, ¿no? La amplitud de la onda, la muesca que tiene, ¿no? Para ver las aperturas de la, ¿no? Y vemos aquí la amplitud que está igual, ¿no? La muesca sigue aquí. Pero cuando hay una vasoconstricción severa o moderada, miren cómo está la onda, cómo disminuye la amplitud, y la vasoconstricción moderada también tenemos una ligera muesca, pero está muy separada. Cuando hay leve, hay unos cambios morfológicos de aquí en la onda, ¿no? En la amplitud. Por lo tanto, ya podemos estar hablando de que estamos frente a una vasodilatación leve, moderada a severa, ¿no? Entonces son los tipos de las ondas plestismográficas, ¿no? Que podemos nosotros analizar en el monitor. Cuando hablamos de hipoperfusión tisular, ya hablamos que hay liberación de mediadores proinflamatorios a nivel sistémico, entonces, por lo tanto, va a haber una hiperreactividad simpática que me induce una vasoconstricción. Por lo tanto, hay que tratar aquí mantener la presión arterial, ¿no? Con fluidos, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo esta hiperactividad, ¿no? De esta proinflamatorio, que voy a tener problemas renales. De repente, vamos a tener un problema de la paciente con necrosis tubular. Es posible, disminución del gasto urinario, ¿no? Mayormente es el compromiso que tenemos en la paciente preeclampsia por la hipertensión, ¿no? Y también van a tener problemas a nivel respiratorio, ¿no? La presión venosa alta induce una extravasación del líquido, por lo tanto se produce el edema tisular, ¿no? Que ese es el problema que se da en las pacientes preeclánticas. Como todos sabemos, cuando la paciente está edematizada, ¿no? Por lo menos que hay pérdida de proteínas, púa capilar, ¿no? También hay el índice de briones que está inadecuadamente. Incluso es difícil incluso poner tener con mayor tiempo nuestros catéteres periféricos, ¿no? Que es para irritar a la paciente. Por el mismo problema que se da. Entonces, hay una baja contractilidad miocárdica. Entonces, imagina a nivel cardiovascular, ya vemos una zona necrosada, ¿no? No queremos que nuestra paciente llegue a ese estado. Entonces, hablando de los problemas de la paciente obstétrica crítica, sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo, hablamos de preeclampsia y eclampsia, en este caso, la preeclampsia como una enfermedad multisistémica involucra a todos los sistemas órganos de la paciente, en este caso la embarazada, ¿no? Si es que llega a tener una hipertensión o si no ha sido diagnosticada a tiempo, ¿no? Entonces, a nivel útero placentario voy a tener una circulación pobre, disminuida, por lo tanto me va a llevar una restricción de la perfusión, donde aquí en el feto, por lo tanto puede haber una restricción del crecimiento intrauterino, o un desprendimiento prematuro de placenta o muerte intraútero. A nivel renal, ¿no? Voy a tener problemas con proteinura, pérdida de proteínas en la orina, una insuficiencia renal o una necrosis tubular. A nivel hepático, pues, ¿qué vamos a encontrar aquí? Si es posible, en una complicación va a haber destrucción, las enzimas hepáticas van a estar elevadas, ¿no? Va a haber un hematoma hepático, o por lo tanto, la complicación va a ser la rotura hepática. A nivel hematológico, que va a haber destrucción, va a haber hemólisis, va a haber leucocitosis, una trombocitopenia. A nivel cerebral, que va a tener la paciente cefaleas intensas, va a convulsionar porque me va a llegar una presión alta, me va a ver que una eclampsia, va a haber ceguera cortical, ¿no? Va a haber hemorragias intracerebral, entonces una ACV isquémica con una ACV hemorrágica, por lo tanto un infarto, ¿no? A nivel de páncreas va a haber una pancreatitis, dolor, ¿no? En la paciente. A nivel respiratorio, pulmonar, alteración de la ventiloperfusión, síndrome de estrés respiratorio, por lo tanto puede llegar a la paciente a un distrés, un sidra, ¿no? En el adulto, o un problema ya pulmonar. A nivel gastrointestinal, isquemia, necrosis. A nivel de los ojos, por la misma presión alta, por la misma convulsión que va a sentir la paciente, una visión borrosa, desprendimiento de retina.
¿no? Que eso mayormente están las pacientes, y a nivel de acá del corazón, cardiomegalia, espasmo de arteria coronaria, y a nivel del vaso, pues rotura del vaso, ¿no? Que esas son las complicaciones que nos puede dar. Por lo tanto, la eclampsia, le estaba diciendo que es un síndrome proinflamatorio, es un SIRS, ¿no? Por lo tanto, me da una disfunción multiorgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí voy a identificar la gradación de las disfunciones de la preeclampsia, ¿no? El monitoreo de tratamiento va a estar dirigido a los objetivos fisiológicos que nosotros vamos a encontrar, ¿no? El manejo de las complicaciones, ya sea de la rotura hepática, el síndrome de Gay y la eclampsia, ¿no? Donde se tiene que actuar, ¿no? En ese tipo de pacientes. Yo tengo una paciente que está con la presión arterial alta, ¿qué vamos a hacer? Pues hidratar a la paciente y administrar sulfato de magnesio. La preeclampsia estará asociada con disminución del endotelio, ¿no? Por la liberación de los proinflamatorios a nivel de la actividad simpática. Por lo tanto, la respuesta se da en la inflamación. Y estos patrones de la citoquina, esta liberación, ¿no? Hace que haya una hipoperfusión. Entonces, eclampsia, así en cosas bien sencillas, es disfunción del endotelio. Hay lesión en el endotelio, hay un cecillamiento que se da ahí. Por lo tanto, esta alteración de la concentración de distintos marcadores se demuestra en el desarrollo de la clínica, ¿no? Que incluye la respuesta en la edad de la paciente, la hipertensión previa que tenga la paciente, la obesidad y las infecciones, que son parte de las complicaciones. En cuanto a la predicción, si quiero saber si estamos frente a una preeclampsia con criterio de severidad, vamos a hablar que la preeclampsia es clínica y tiene biomarcadores también de las arterias uterinas, ¿no? Hablamos que se da en pacientes embarazadas mayores de las 20 semanas, ¿no? Va a haber hipertensión, va a haber proteinuria, no va a haber proteinuria. Entonces el diagnóstico se va a dar con el pronóstico a ver si es que es severidad. Entonces, cuando digo que ya estamos con un trastorno de severidad de la preeclampsia, ¿no? Porque yo tengo que voy a monitorear aquí la presión arterial en la paciente, cómo está la respuesta sistematológica del paciente, cómo está la respuesta neurosensorial, ¿no? Hablamos de aquí de una paciente que está con una presión arterial mayor de 160 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor de 110. Imagina una presión que se va a medir, dice, en 2 ocasiones con diferencia por lo menos de 4 horas, ¿no? Vamos a tener trombocitopenia. ¿Qué significa? Que las plaquetas van a estar menor de 100.000. Una paciente que está, pues complicada porque nos puede sangrar, ¿no? Tiene una disfunción renal. Aquí hablamos también que en las gestantes, la paciente cuando hace un control, cuando está en el control prenatal, es muy importante que si esa paciente, sobre todo los que trabajan en periferia, donde no hay médico, solamente está la enfermera, si hay un análisis de laboratorio y vemos que la creatina ya está de mayor de 1, ya es que considera que esa paciente ya está haciendo una disfunción renal, ¿no? Para que pueda ser derivada a un centro de mayor complejidad, ¿no? No, porque en una paciente gestante sí se considera que ya es un riesgo a que sea una persona normal como nosotros, ¿no? Entonces aquí la creatinina incluso se duplica en concentración de creatinina, por lo tanto en ausencia de una enfermedad renal que tenga, ¿no? Esa es la complicación que se da. En cuanto a la disfunción hepática, que es un criterio de severidad, que voy a tener aquí edema pulmonar, síntomas cerebrales o visuales, ¿no? Aquí las transaminadas van a estar elevadas, va a haber dolor persistente del cuadro superior derecho, ¿no? Estas manifestaciones son diferentes en cada tipo de paciente, ¿no? Otros empiezan con dolor muy persistente, ¿no? Otros hacen así drásticamente una rotura hepática, ¿no? Y a veces la suerte cuando están en un centro de complejidad que se ha tenido para que realmente pueda hacer pues, oportunamente. Pues, imagínense que eso se dé en un centro de salud lejos a un hospital que no sea un FONI, entonces el problema va a ser más severo y la mortalidad más alta, ¿no? Entonces yo tengo una paciente que ha hecho una disfunción multiorgánica, por lo tanto la preeclampsia, ¿qué me lleva? A disfunción multiorgánica, a una falla respiratoria, por lo tanto la paciente ya tiene taquimia. ¿Qué nos dice el score SOFA? Que si yo tengo una paciente que está con taquimia, ya tiene un problema respiratorio, es un punto. Si tiene, por ejemplo, ya un problema neurológico, ya está desorientada, tengo 2 puntos. O tiene dificultad o un problema de oliguria, o un problema de trombocitopenia. Yo, con que tenga 2 o 3 criterios, parece que mi paciente ya está haciendo un trastorno de preeclampsia o una preeclampsia con criterio de severidad. Porque si yo tengo una paciente con la disfunción multiorgánica, yo ya me voy a encontrar con la paciente con una falla circulatoria, por lo tanto la paciente va a estar con una hipotensión. Va a tener una falla renal, va a haber oliguria, una falla hematológica, trombocitopenia severa,
neurológica, desorientación, confusión, va a haber un problema empático, la paciente va a estar amarilla, va a estar histérica, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que graduar y medir las disfunciones. Entonces, tengo una paciente de esta naturaleza, gestante, por lo tanto, yo voy a tener un problema placenta-feto como órgano de disfunción, ¿no? Donde se tiene que reunir el equipo médico de guardia para terminar la gestación. Por lo tanto, se hace un monitoreo fetal del paciente, cómo está la función en este caso, del feto. Entonces, aquí la placenta, más que todo, está destinada al intercambio, porque es su función fisiológica entre la madre y feto. Por lo tanto, es un intercambio gaseoso, funcional, primordial en este órgano. Pero cuando hay una ya hipoperfusión periférica, entonces ya me va a permitir que esta placenta, que es el nexo, me pueda transmitir el oxígeno adecuado o la perfusión o el volumen sistólico adecuado en este bebé. Entonces, por lo tanto, se tiene que intervenir la gestación. Si hablo de disfunción orgánica individual, ¿no? Tenemos aquí en los problemas respiratorios, hipoxia, ¿no? Que requiere ya ventilación mecánica al paciente, por lo menos va a estar 2 días, o me llega ya un distrés respiratorio del adulto, que va a estar progresivo, y además necesitar un paciente con una mayor presión de 10, ¿no? O un FIO2 mayor de 50. En la parte renal, diuresis menor de 500 milímetros por al día, una creatina ya de 265 milismoles, hay una necesidad aquí este paciente de dializarlo, entonces no queremos llegar a que el paciente llegue a una diálisis, ¿no? Un problema hepático, bilirrubina mayor de 31, transaminasas superiores al doble, cardiovascular, disminución de la fracción de eyección, aumento de la permeabilidad capilar, respuesta hipodinámica al soporte ya que requiere de inotrópico en el paciente. A nivel gastrointestinal, hilio con intolerancia a la alimentación oral o más de 5 días. Es posible encontrar ya una úlcera de estrés, ¿no? Que requiere ya de transfusiones. En la parte hematológica, el tiempo de protombina, vamos a encontrar plaqueta menor de 80.000. Es posible la pandilla no llega a ser un CD, una coagulación intravascular diseminada. La parte neurológica, ya sabemos, alteración mental, coma progresivo, un grado menor de 6, y por lo tanto ya no necesita ausencia de la sedación. Es lo que estaba comentando, ¿no? Para ver el QSOFA, el test SOFA, ¿no? Podemos ver aquí estas variables, ¿no? De la PAFI, la saturación de oxígeno, las plaquetas, las bilirrubinas, la hipotensión, la escala de Glasgow, la creatinina y cómo está también la orina. Para que yo pueda evaluar esta y decir en cuánto de puntuación tiene el paciente, para así que estamos, ya se está complicando. A mayor puntaje, el paciente está con mayor compromiso en un paciente, ¿no? Si un paciente que requiere, por ejemplo, transfusión sanguínea de plaquetas o requiere ya de drogas inotrópicas para mantener la bioperfusión, entonces ya estamos viendo que esta parte se está complicando, por lo tanto yo tengo que hacer mi evaluación rápida al pie de cama, como estaba diciendo anteriormente. Entonces, se usa este XOFA, ¿no? Básicamente tengo estos 3 criterios, o 2, para yo decir que estoy identificando a una paciente de alto riesgo, ¿no? Que está con un resultado mal, por lo tanto, requiere ya de un monitoreo, una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si tiene alteración del estado mental, si tiene un problema respiratorio o si tiene un problema de la presión, o 2 de estos signos, de estos criterios, ya parece que mi paciente requiere ya de un monitoreo más exhaustivo. ¿Cómo se dan los cambios hemodinámicos a través de la microcirculación? Hablamos ya de aquí, de un problema muy complejo. No sé, acá tenemos una imagen, por ejemplo, imaginemos que estamos aquí con el endotelio, ¿no? Ya con la activación simpática que hay ¿cómo se llama? Alteración de esta respuesta inflamatoria. Podemos ver aquí la alteración alguien está entrando. La alteración en la deformidad de los glóbulos rojos, ¿no? O hablamos aquí también de la glicólisis alterado, ¿no? O hay va a haber un mayor consumo de oxígeno, por lo tanto se va a crear una mayor saturación venosa, ¿no? Hablamos de aquí de una alteración de la comunicación retrógrada, ¿no? Cuando estos glóbulos rojos y blancos, hay lesión de entonces se van a dosar, por lo tanto la perfusión va a ser más pobre, va a ser disminuida, entonces no va a haber una perfusión adecuada, ¿no? Si la célula, pues, tenemos acá que hay daño, ¿no? O el cizillamiento de la respuesta proinflamatoria, por lo tanto aquí la luz de la arteria va a disminuir, entonces va a haber problemas a nivel de la perfusión, ¿no? Aquí podemos observar la disminución del volumen circundante, ¿no? El cierre de los esfínteres, ¿no? Hay fuga capilar, por lo tanto se produce una hiperperfusión.
Cuando hay un signo de fuga capilar, que vamos a encontrar la hemoconcentración, una hemoglobina mayor de 10, que está en un rango de 10,5, hablamos aquí que este es el flujo laminar constante que debe tener, pero cuando ya tenemos Me gustaba, un porque había estrés, el ¿no?, del doctor que nos endotelium, enseñaba, qué bonito nos enseñaba. cuando tenemos ya lesión a nivel del endotelio, ¿no?, por la respuesta inflamatoria del sistema simpático, acá el flujo de la luz arterial, o sea, el volumen sanguíneo, se va a ver turbulento, entonces el pasaje va a ser más pobre, entonces viene por lo que es esto, la obstrucción, como se dice, entonces va a haber un mayor estrés del endotelio, por lo tanto, al ver esta presión, va a haber fuga, ¿no?, de estos capilares, sale el agua de la parte interna a la parte externa, o sea, a la célula, el núcleo extracelular, por eso tenemos lo que es el edema, ¿no? Aquí un fenómeno tardío, cuando hay esquistocitos, hemoles, destrucción, porque las enzimas hepáticas están elevadas, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos se están destruyendo. Vemos aquí, ¿no?, el flujo que debe ingresar, como acá se va disminuyendo la luz de la arteria o del vaso, del endotelio, y se produce la formación de trombos plaquetarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se destruyen aquí los glóbulos rojos, ¿no? Entonces estos trombos me hace que haya, como se dice esto, un cierre, ¿no? Por lo tanto no hay perfusión adecuada, las proteínas que tiene acá no pueden prácticamente liberar, no hay permeabilidad. Entonces este depósito de fibrino me va a producir ya una trombocitopenia, ¿no? Por lo tanto va a haber una mayor turbulencia, una mayor resistencia vascular, ¿no? Ese es el problema que se da en la preeclampsia. Por lo tanto, me produce hipovolemia, hipoperfusión, va a estar alterado el metabolismo anaerobio, ¿no? El ácido lácteo va a estar incrementado, por lo tanto, mi paciente va a cursar con una acidosis metabólica, ¿no? Cuando hay una disminución de volumen intravascular, ¿no?, por la pérdida también de quidrobriones, hay fuga capilar, hay mayor estrés en el endotelio, entonces mayor lesión va a haber en el endotelio, mayor destrucción, no hay mayor salida de agua aquí, ¿no? Entonces hay pérdida de briones, por lo tanto la albúmina va a estar muy deteriorada, va a estar muy baja, entonces hay una mayor fuga capilar. Aquí el líquido que se fuga no puede retornar a la parte microvascular, entonces va a estar fuera, por lo tanto va a haber edema, hay una alta presión de fuga, por lo tanto hay una presión hidrostática elevada, ¿no? La presión coloidosmótica también se va a alterar, ¿no? Entonces, la mortalidad materna va a ser mayor aquí en el paciente, el riesgo es más. Los índices de briones, ¿qué nos quiere decir aquí? Que aquellos pacientes con preeclampsia severa, grave, ¿no?, que los valores de la presión coloidosmótica calculada por debajo de 15 miligramos y el dominado índice de briones por debajo de 0,15 se asocian, dice, una mayor frecuencia de mortalidad o morbidad materna fetal. Por lo tanto, la medición que podamos hacer de las fugas es muy importante aquí, ¿no?, para poder administrar lo que es esto, la albúmina, ¿no?, para mejorar aquí en la paciente. Hablamos de una paciente que ya está en un estado crítico, ¿no? Entonces la fuga capilar habla de los índices de briones, se mide el índice de briones es igual a la presión coloidosmótica sobre la presión arterial médica, ¿no? Por lo tanto, un valor recomendado del índice de briones es de 0,15 miligramos, ¿no? En preeclampsia y síndrome de Gel, que ya habló el colega, no solamente así para hacer un recordatorio, hablamos de una hipoluminemia severa con riesgo de mayor mortalidad, ¿no?, en eclampsia y preeclampsia. Aquí tenemos los índices de briones, ¿no?, para poder calcular la presión coloidosmótica, ¿no?, y las proteínas totales, ¿no?, para que yo pueda decir si estoy frente a unos valores bajos, a una fuga capilar, ¿no?, que mayor frecuencia va a ser la mortalidad materno-fetal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento ahí? Administrar posalbúmina, ¿no? Aquí la paciente ya está pues complicada, no está en cuidados intensivos, de que requiere monitoreo hemodinámico, ¿no?, una sonda cardioquí para medir el gasto cardíaco en esta paciente, para saber cómo está el tiempo corregido de flujo en la paciente. Por ejemplo, tengo una paciente acá, dice que el gasto cardíaco es igual, para recordar, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Lo normal, estamos acá de un gasto cardíaco de 4,9 litros por minuto. Vemos aquí de esta paciente en el monitor, la paciente tiene un gasto cardíaco de 2,7, ¿no? Y en tiempo corrido de flujo de 2,48. Pero normal estamos aquí de un tiempo corrido entre 330 a 360. Si multiplicamos el gasto cardíaco en la frecuencia cardíaca, pues me va a dar pues
bajísimo. Entonces, una paciente está con un patrón hipovolémico severo. Entonces, estas ondas me están indicando, ahora vean, se acuerda que hablamos de las ondas están demasiado altas y muy juntas y separadas, ¿no? Para que yo pueda predecir o decir que estoy frente a un patrón hipovolémico severo, ¿no? El paciente. Pues tengo esta paciente, ¿no? Podemos ver aquí un gasto cardíaco, está en 4, está en el límite, está en los rangos, pero tiene una frecuencia respiratoria de 93, ¿no? Hablamos de un patrón hipovolémico, ¿no? Pero que es respondedora al volumen, ¿no? Hablamos de un volumen sistólico de 30, un tiempo recorrido de 260. Acá también para ver en esta curva, ¿no? El patrón hemodinámico, predominantemente en preeclampsia severa, porque es parte de la paciente estética crítica, que son los que hay mayor mortalidad, que vamos a ver más adelante unas estadísticas, ¿no? Hablamos de un problema hipovolémico, ¿no? Le damos aquí las líneas, ¿no? Las curvas, ¿no? Hablamos aquí estas curvas que vamos a ver para verlo, medir lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Cuando tiene un volumen sistólico muy bajo, muy pobre, tenemos unas ondas demasiado bajas, el volumen sistólico va a estar totalmente bajo, pero si administramos un volumen de unos 200 mililitros, miren cómo mejora la onda, ¿no? Si alarga la onda, se ensancha un poco más, ¿no? Responde prácticamente al volumen, pero si administramos en ese tiempo, ¿no? Luego de 2 cargas de 200 mililitros, vemos que disminuye el porcentaje de volumen sistólico. Entonces, estamos hablando de un volumen sistólico bajo, carga compensada, una hipovolemia, y por lo tanto hay un alto porcentaje de que son respondedoras a fluidos, ¿no? En cuanto a la relación entre la hemodinámica materno-fetal, vamos a ver que la valoración aquí es muy importante para ver la hipovolemia. La paciente va a tener taquicardia, pues va a tener un índice de flujo urinario muy bajo, ¿no? Una disminución de la presión venosa central, disminución de la presión capilar cuña, disminución del gasto cardíaco, índice cardíaco, por lo tanto hay una alta dependencia de la precarga. Entonces, en cuanto a la hipoproteinuria, proteinemia, hablamos que la paciente está con edema, va a haber una citis, ¿no? Que se va a observar a nivel abdominal, la paciente está totalmente edematosa, y por lo tanto vamos a tener una hipoalbuminemia. En la evaluación patológica, si estamos frente a una hipoperfusión, pues hay que controlar aquí lo que es cómo están los gases arteriales. Es posible que tengamos una acidosis metabólica, una lacticemia, una hiperuricemia, un sufrimiento fetal agudo, un paciente que está hipoperfundido, ya la placenta en esos casos no está funcionando adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener un bebé de bajo peso al nacer. Pues una paciente que ya está en la periferia, que está llevando un control prenatal, pero que ya vemos que tiene presiones altas, ya está haciendo una hipoperfusión a nivel uteroplacentario. Por lo tanto, ya hay una alteración de la diada materno-fetal, ¿no? Que es un diagnóstico de enfermería en la NANDA, ¿no? La indicación del tratamiento, ¿qué vamos a hacer acá? Hablamos de la perfusión, la corrección de la perfusión. ¿Alguien quiere entrar? Hablamos de la hipovolemia, hay que administrar fluidos, ¿no? Según el tratamiento médico. Aquí necesitamos administrar antihipertensivos en horario, sulfato de magnesio, que es muy importante para evitar las convulsiones, ¿no? Que también es un... ¿no? Hablamos de la combinación hacia junta médica para culminar el embarazo, para poder aquí evitar la muerte materna, ¿no? Hay prioridad aquí. El monitoreo de soporte con las disfunciones que pueda tener la paciente. El monitoreo hídrico aquí en las primeras 24 horas es vital y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, alguien está entrando, perdón. El manejo hídrico en las primeras 24 horas, 72 horas, hablamos acá con primer punto, que tenemos una paciente con un déficit de volumen. Entonces, si tengo una paciente que pesa con una volemia de menos de 50, pero pesa 60 kilos, ¿no? Si multiplicamos nos va a dar pues 3.000, y significa que mi paciente necesita una reposición de volumen de 3.000, ¿no? ¿Cómo lo vamos a administrar? Pues llega una paciente, puede llegar a la emergencia o llega de repente a la UCI, necesitamos pues administrar volumen, ¿no? No es que voy a pasar los 3.000 litros así en un instante, ¿no? Voy evaluando el paciente, voy auscultando, ¿no? Viendo cómo está la función renal, ¿no? Y de repente la paciente es respondedora pues a este volumen.
hablamos de los cristaloides, ¿no? Que mayormente se puede administrar aquí en este tipo de paciente, ¿no? Cuando hay pérdidas sanguíneas, ya la OMS dice por parto normal se pierde 500 milímetros de sangre y por una cesárea, ¿no? Dice que se pierde 1000. Entonces hay que considerar estas pérdidas, sobre todo si es una paciente preclántica, una paciente que es preclántica, se hubiera puesta a sala para la culminación del embarazo, pues hay pérdidas, ¿no? Entonces hay que reponer también la volemia, ¿no? Hablamos de los 2 cristaloides, de 2 en 1 o 3 en 1 que estamos administrando, y pues lógicamente son los responsables de administrar este volumen, son los que llegaron a emergencia o fue a sala o fue a recuperación, porque ahí llega el paciente a la UCI. Entonces ahí tenemos que ver el balance hídrico, cómo la paciente recibió volumen desde el ingreso a la institución al lugar donde llega, donde lo vamos a atender, ¿no? Cuánto volumen pasó, cuánto de litro de volumen está manejando la paciente, ¿no? Para evitar que haya un compromiso un compromiso pulmonar, ¿no? Entonces, hablamos también de un requerimiento metabólico, ¿no? Si estamos en un estrés leve, encontramos 25 mililitros por kilogramo día, ¿no? Si más encontramos un requerimiento metabólico de 50, un estrés moderado, si tenemos pues 100, vamos a estar con una paciente con un estrés severo, en caso tipo de la paciente, con el requerimiento metabólico que necesita, ¿no? Por lo tanto, se tiene que tener una reposición de volumen de los 3 mililitros por kilogramo hora, ¿no? Ya son los cristaloides, los coloides que requiera la paciente, siempre evaluando la función hemodinámica del paciente. Y por lo tanto, el paciente pues llega a la UCI, tenemos que ver el balance hídrico como corresponde, ¿no? Si tuvo de ingresos 8.000, hablamos de un balance de más 2.000 más 4.000 son 6.000. Por lo tanto, una diuresis que ha tenido de 4.000 y 6.000 para poder hacer nuestro balance, ¿no? Con un balance de 2.000, ¿no? Manejo ya aquí hidroelectrolítico, ¿no? El balance hídrico en las primeras 24, 48 horas. Si yo a una paciente, pues le pasamos volumen como corresponde al inicio, pero siempre evaluando cómo está la función renal del paciente, la función respiratoria, pasamos volumen, pasamos el sulfato, vamos viendo, calculando el volumen. Entonces, se dice que si a tiempo nosotros hidratamos a esta paciente, la presión arterial se va a controlar de forma más satisfactoria. Va a haber menor destrucción de glóbulos rojos, o sea, la hemólisis es menor, hay un menor consumo de plaquetas, ¿no? Menor uso de hemoderivados, los marcadores del daño arterial van a mejorar, por lo tanto también menos problema renal. Entonces es posible que la paciente ya no llegue a hacer incremento de la creatinina, ¿no? Y pues que de repente requiere una diálisis. Entonces lo bueno es administrar los líquidos como corresponde al paciente de inicio, pero siempre hay que estar evaluando la función respiratoria, la función renal. Entonces yo paso volumen, pues te mantiene que el volumen salir por la parte renal. En eclampsia, aquí la paciente tiene alta probabilidad de presentar la convulsión, ¿no? Pacientes que convulsionan, pues necesitamos saber, es de una alerta de emergencia que tenemos que asistir a la paciente. La paciente, para eso antes, que presenta visión borrosa, escotomas, trastorno de la conciencia, epigastralgia, que son parte de los síntomas cuando la paciente tiene presión arterial, cuando ya pues, el control prenatal, hay que preguntar siempre estos signos y síntomas que pueda presentar la paciente, ¿no? Por lo tanto, aquí es muy urgente el tratamiento del proceso con el sulfato de magnesio. Entonces, la paciente va a presentar cefaleas intensas, fotopsias, tinitos, hiperreflexia, y lógicamente una paciente que está con eclampsia, ya está con signo de irritación cortical, encefalopatía hipertensiva, hay un síndrome de leucocefalopatía posterior que puede ser reversible, ¿no? En eclampsia, el monitoreo es clínico, más neuroimágenes, una paciente de convulsiones, hay que pues hacerle un control de una tomografía axial para ver si hay un daño a nivel cerebral. Entonces aquí el monitoreo es fisiológico e instrumental, ¿no? El monitoreo neurológico, fisiológico e instrumental, tenemos el electroencefalograma convencional, el electrocardiograma continuo y el sistema BIS, ¿no?
Lo importante aquí para evitar la convulsión es la administración del sulfato de magnesio, ¿no? Hablamos del esquema SUSPAN, ¿no? Que administran 4 gramos de sulfato de magnesio intravenoso en 30 minutos, seguido de un gramo por hora, ¿no? En mujeres con embarazo, preeclampsia con dato de severidad, ¿no? Que evita la progresión de la eclampsia, evitar que la paciente convulsione, porque es un vasodilatador, aparte de que es seguido a la perfusión no uteroplacentario también, que es, nos ayuda en ese caso el sulfato de magnesio. Entonces el sulfato de magnesio está recomendado como primera línea para la prevención de eclampsia en paciente con preeclampsia con dato de severidad, ¿no? El tratamiento, ¿no?, de elección aquí del sulfato de magnesio en la institución es que se administra 4 gramos en infusión, ¿no? 4 gramos. Luego, con dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora por 24 horas. ¿Qué voy a monitorear aquí en la paciente? Estado de conciencia, presión arterial, frecuencia respiratoria, la función renal en el paciente, ¿no? ¿Cómo está la paciente? Si una paciente pues está llevando sulfato de magnesio y veo que está hipotensa, pues tengo que suspender el sulfato. Entonces tengo que hacer monitoreo a ese paciente. Y ojo también, si mi paciente recibe sulfato de magnesio, debe ser exclusivamente en su vía solamente para el sulfato de magnesio. No debo administrar otra medicación porque puedo producir daño del endotelio, ¿no? Porque el sulfato de magnesio también es corrosivo, ¿no? Si voy a administrar otra droga, puede haber pues que haya una alteración y pueda producir lesión en el endotelio de la paciente. Que también si la hipertensión sigue, va a ser criterio médico, que el paciente pueda indicar que se ponga 2 bolos, ¿no?, en forma secundaria, ¿no?, que requiera la paciente, ¿no? O a una recurrencia de convulsión, se puede administrar un bolo de sulfato de magnesio, pero siempre monitoreando, ¿no? Cómo está el gasto urinario en la paciente, ¿no? Porque no estar pasando sulfato de magnesio y no la monitoreo a la paciente. Pues tengo que ver cómo está el estado de conciencia de la paciente. ¿Cómo está el sulfato que está? Yo administro, señora, ¿cómo se siente usted? Debo preguntarle, ¿no? Porque hay pacientes que hacen como sofocación. Hay que explicarle al paciente que cuando yo administro sulfato va a sentir sensación de sueño, ¿no?, que quiera dormir, pero una paciente que está alerta, que me permite evaluar su estado neurológico, ¿no? Decir que siente como que quema un poco, siente calor, pero que es tolerable. Pero si yo veo que eso no es tolerable, entonces yo tengo que suspender el sulfato, de repente ya necesita otro tipo de droga, ¿no? Entonces el rol de sulfato de magnesio está claramente establecido en el tratamiento de la prevención de las convulsiones, ¿no? La recurrencia ratio de 0,41, ¿no? Y como tasas bajas de muerte materna, el ratio de 0,62, ¿no? Por lo tanto, ya se ha sido comparado con otros anticonvulsivantes, ¿no? Entonces los principios aquí de administración de sulfato es manejo, es monitoreo, ¿no? Tras la estabilización de las convulsiones, llevar a cabo el parto con antihipertensivos, ¿no?, el manejo de la eclampsia, presencia de irritación cortical, manejo activo. Con los tratamientos de convulsiones hay que mantener la vía aérea, ¿no?, la ventilación, perfusión en todo momento, paciente vía aérea, perfusión, circulación, que lo dije al primer inicio de la exposición. Se administra sulfato, de repente benzodiazepina, fenitoína, va a ser criterio médico, ¿no? Y la monitorización del sulfato de magnesio. Habla aquí, dice, no es necesario monitorizar niveles plasmáticos del sulfato de magnesio, pero se recomienda la monitorización clínica, la diuresis, la evaluación de los reflejos osteotendinosos, la saturación venosa, la frecuencia respiratoria. O pues, si hay toxicidad por sulfato de magnesio, pues vamos a administrar lo que es el gluconato de calcio, que es el antídoto, ¿no? Bueno, también aquí hay unos antihipertensivos que se usan. Tenemos la betalol de 20 miligramos intravenoso lento durante 1 a 2 minutos y que se puede repartir, dicen, 10 minutos y se controla la presión arterial, ¿no?, doblando la dosis en caso que no se debe sobrepasar los 200 miligramos, pero si se puede seguir una perfusión continua de 100 miligramos cada 6 horas, y si no se controla la presión, pues se va a asociar a otro fármaco, ¿no? Hay contraindicaciones del la betalol, sí hay. Aquí depende que están con insuficiencia cardíaca congestiva o que tienen problemas ya diagnosticados de asma o que tienen una frecuencia materna pues alterada o que tengan unos 60 latidos menor por minuto. Entonces no voy a administrar pues antihipertensivo porque va a ser mucha vasodilatación, no va a haber perfusión adecuada a nivel placentario. La hidralacina también, que se mete 5 miligramos intravenoso en bolo, que puede repetirse a los 10 minutos, pero siempre es con monitoreo constante el tipo de paciente, ¿no? Tenemos la metildopa en dosis de 500 a 1 gramo por vía oral cada 12 horas, ¿no?
y se mantiene la presión arterial sistólica entre 20 y 150, vigilando siempre que no me vaya a producir una hipotensión arterial. Difilipino que también se administra, también es condicional o también está horario, depende también cómo está la presión arterial, y se puede administrar 10 miligramos vía oral y repetir cada 30 minutos si es posible, ¿no? Y posteriormente seguir con dosis de 10 a 20, siempre y cuando está indicado pues, en la parte médica, ¿no? Otro signo le puedo decir también de monitoreo en la paciente obstétrica, ¿no? Hablamos de la presión intraabdominal. Vemos que la paciente, pues por problemas de la hipertensión, también hace una citis, hace también, a veces hace edema abdominal, entonces hay que como una medida de evaluación en UCI materna, todo paciente que viene a las operaciones, medimos la presión abdominal de la paciente y intraabdominal, ¿no? Para ver los grados de hipertensión que pueda tener, ¿no? La medición en posición supina, ¿no? Que vamos a poner punto cero en la línea media, ¿no? Axilar a nivel de la cresta ilíaca, ¿no? Se toma al final de la expiración, ¿no? Hablamos de los grados de 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hablamos de grado 1, de 12 a 15 miligramos, grado 2, hablamos de grado de hipertensión de 16 a 20, ¿no? O el volumen de destilación, destilación que se administra es 25 mililitros de solución salina, ¿no? Acá es el perímetro abdominal con centímetro, ¿no? Para ver si la presión no me ha hecho un incremento, de repente hace un hemoperitoneo, entonces yo tengo ya la función que me dio cuando está este perímetro abdominal. De repente me llegó en 100, ¿no? Viene de sala, pero a la hora, 2 horas, ya está de repente en 115, 120, entonces ya me permite alerta a ver qué está pasando, palpar, ver el abdomen si está tenso o está hipertónico, de repente está blando, solamente está con me puedo decir que está timpánico, ¿no? Y también la presión intraabdominal, que también puede ser artesanal o también a través del monitor, ¿no? Entonces la PIA y el perímetro abdominal es parte del monitoreo integral en este tipo de pacientes, ¿no? Las complicaciones que ya hablaba el compañero de Costa Rica, pues una paciente con preeclampsia, con transaminasas elevadas, porque va a haber deterioro en el endotelio, va a haber prácticamente una respuesta inflamatoria, por lo tanto va a haber obstrucción de la parte circulatoria, porque va a haber pérdida, no hay fuga capilar, me puede llevar por la hipertensión no controlada a llevar a hacer una rotura hepática, ¿no? O el síndrome de Gel, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones más severas que vamos a tener. Otro es el monitoreo de los signos vitales, la hoja de monitorización, aquí es vital también. Entonces yo voy monitoreando mi función de la paciente, si la hoja que se maneja en la UCI, voy a evaluar aquí las tendencias de cómo me trae un paciente en el reporte de enfermería, es muy importante, ¿no? Que la enfermera reporte del paciente cuando ingresó, ¿no? Para que le pueda entregar a la paciente y conocer cómo ingresó esa paciente, desde que yo por emergencia, cuáles sus antecedentes, si tuvo un control prenatal, no ha tenido, ¿no? O qué volumen ha recibido el paciente. Entonces el registro es horario, por lo tanto aquí si yo administro un volumen, si está de repente en ventilación el paciente o no está en ventilación, solamente está con catéter de alto flujo, y si de repente puedo saber en qué hora mi paciente si está complicando, ¿no? Si ya llegó a hacer una hiperfusión o no puedo controlar la presión o uso una temperatura, ¿no? Y voy a ver también el balance de los líquidos, de cómo está el paciente, ¿no? Por lo tanto, tengo una información globalizada con los datos de laboratorio para que yo pueda gestionar y ver cómo está mi paciente. Si las plaquetas de repente han disminuido, mejorado, de repente tiene mucho consumo de oxígeno, mucho consumo de plaquetas, ¿no? Por las pérdidas. Y aquí solamente para poder informarles que el número de muertes maternas entre el 2000 en el año 2000 a 2022, si bien es cierto, vemos acá desde estos años, antes teníamos, pues en el 2000, teníamos 605 casos de muerte maternas, se ha mantenido en estos años, ha ido decreciendo, pero con la pandemia, ¿no? Porque pues los hospitales pues cerraron, solamente había atención vía teleconsultas, hubo incremento de las muertes maternas, esta es hasta la semana 11, ¿no? Más o menos hasta marzo del 2022, ¿no? Que se han elevado las muertes maternas, ¿no? Entonces, pero nuestro compromiso es llevar a 71 las muertes maternas, entonces hablamos a nivel de país, ¿no? Entonces queda el compromiso de las enfermeras hacer un monitoreo constante para evitar que el paciente llegue a un problema más complejo.
Las muertes maternas en el 2015 al 2022, las primeras causas de muerte materna tenemos las hemorragias obstétricas, seguido de los trastornos y protección del embarazo, que esto es lo que lleva a una complicación a las pacientes, y pues por el COVID-19 también ocupó prácticamente el tercer lugar, ¿no? Entonces, estas muertes maternas en el 2000 al 2020, en nuestro país, pues en esos tiempos de pandemia, se llegó a obtener que 440 mujeres murieron, ¿no? A consecuencia del embarazo, el parto porperio, por el COVID-19, ¿no? Que se incrementó la muerte materna en un 45 a un 7% respecto al 2019, con más de 138 muertes maternas. Por lo tanto, es responsabilidad de todo trabajador de salud hacer un mayor compromiso, ¿no? Un mayor monitoreo de este tipo de pacientes, ¿no? Y como conclusiones, hablamos que los trastornos permisivos del embarazo son una emergencia hipertensiva, ¿no? Por sus complicaciones que demandan a este tipo de pacientes, ¿no? Que es la primera causa de muerte materna y mortalidad materna extrema, que son de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hablamos de pacientes obstétricas, ¿no? Para su correcta clasificación, ¿no? Y contar esto con lo que es, si está con proteinura cuando queda 24 horas, si debe seguir el paciente en las 12 semanas postparto, ¿no? Y el sulfato de magnesio, que es una droga de elección para la prevención de la eclampsia y el equilibrio hidroelectrolítico. Y asimismo, hacemos evidente que la muerte materna, ¿no? Esto no puede lograrse solo con el accionado de los cuidados intensivos, pues es el seguimiento especializado durante todo el embarazo, desde que la mujer se embaraza, ¿no? Sobre todo en la periferia, donde llevan el control prenatal, hay que hacer, pues, como dice, exhaustivamente este monitoreo, no solamente en la UCI, ¿no? Hay que hacer los controles de factores de riesgo, la educación sanitaria, ¿no? La nutrición saludable a la gestante, la eliminación de hábitos tóxicos, ¿no? Que la mujer se tiene que preparar para tener un embarazo, resulta la base de todo un sistema en la eliminación de la muerte materna en la edad gestacional, de la piedra angular para reducir la mortalidad materna. Hay que identificar rápidamente el riesgo estético, hay que la paciente trasladarla a una unidad ¿cómo se llama? De un hospital de mayor complejidad, ¿no? Sobre todo que también que la paciente que es transportada debe ser por un profesional que conozca el tipo de paciente, que conozca cuando una paciente está en hipoperfusión, qué es lo que voy a actuar, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y saber qué se inició en ese centro de salud cuando se reporta un paciente, ¿no? Hay que prevenir aquí mucho, la prevención secundaria en las complicaciones a través del diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno para evitar enfermedades más graves, ¿no? Y no obstante, el propósito es disminuir las muertes maternas en la edad en estas mujeres gestantes, ¿no? Sobre todo evitar también las muertes maternas y cuidados intensivos, ¿no? Hay mujeres que al estar en la UCI, que han llegado a tiempo, pues hablamos de pacientes que no han fallecido, ¿no? Que están en el número de la mortalidad materna extrema, ¿no? Que han salvado, han llegado a sus casas con el menor daño posible, ¿no? Y por lo tanto, el objetivo es que estas pacientes sean evaluadas a tiempo, diagnosticadas a tiempo, conociendo la fisiología de la presión arterial para poder que la pueda ver el profesional como corresponde, ¿no? Hasta ahí es mi presentación y muchas gracias.